Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Bueno, hola a todos y todas, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de En Caso de Cáncer Podcast, una iniciativa por y para el paciente con cáncer, para sus seres queridos y para todo aquel que esté interesado pues en estos temas de enfermedad, de salud, de psicología, salud mental, bueno, un montón de temas que tocamos acá. Hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de enfermería, hemos hablado de fisioterapia, bueno, y todo desde el alma, ¿no? Desde el corazón. Em, el día de hoy, en este episodio, tenemos una invitada muy especial, Mónica Giraldo, una mujer admirable que la verdad diría que es una pionera en temas del buen morir, de la muerte digna, de todos estos conceptos que ya desarrollaremos en este episodio. Y para nosotros es todo un honor tenerte aquí. Bienvenida, Mónica. No, gracias a ustedes por la invitación. Me parece maravilloso encontrar espacios para hablar de este tema de lo que somos como personas desde un lugar diferente, tranquilo, fuera de la rigurosidad de un consultorio, de una oficina. Además, me parece divino el encuentro después de tantos años cuando nos conocimos por primera vez en el 2017. Así es, Moni, así es. Yo con Mónica, para nuestros oyentes y las personas que nos están viendo, nos conocimos en ese año. Yo en plena quimio, Moni me visitó cuando trabajabas en la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, una gran institución que ha hecho un montón por los pacientes y las familias de enfermedades hemato-oncológicas. Eh, y bueno, era otra vida, ¿no? Era otra dimensión del tiempo, de todo. Yo estaba pelón, estaba en una camilla. Tú estabas pues ahí como conteniéndome, soportándome un poco desde la psicología, desde ese trabajo que ya mencioné, hace la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Y es muy chévere volver a encontrarnos pues en otra situación totalmente diferente, ya varios años después. Tal cual, y yo creo que al final lo que hace lindo de todo esto es que los encuentros o los vínculos que uno genera en esos momentos de la vida, como tu caso, el cáncer, el diagnóstico, el tratamiento, son vínculos que no se pierden. Es decir, podemos haber dejado de hablar 5 años y hoy volver a hablar es como desde ese momento. O sea, la relación y el vínculo es igualmente profundo y además uno sabe que se construyó en un momento súper importante que marcó casi un antes y un después de lo que eres hoy y seguramente de lo que muchos de nosotros somos en esos pequeños instantes de encuentros. De acuerdo, de acuerdo. Son tiempos de mucha vulnerabilidad, son tiempos donde uno está como más abierto a entablar diálogos más profundos, aunque pues en lo personal yo estaba muy confundido también, como no sabía muy bien qué estaba pasando. Y la verdad es que ese apoyo psicológico y ese apoyo en mi caso en salud mental, que es con lo que yo me conecto, pues me ayudó muchísimo. Y también yo creo que estos espacios es también abrir la discusión a que los pacientes busquen esa ayuda, a que los pacientes busquen ese apoyo que pueda servirles en un tiempo tan difícil como es estar tan enfermos, ¿no? Que pues no es cualquier gripita, ¿no? El cáncer es toda una enfermedad bien compleja, y se hace necesario también ese acompañamiento, ¿no? En muchos casos. Total, y reconocer que no hay y no deberíamos por qué transitarlo solos, que creo que es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, el sistema, digamos, que nos acompaña a transitar el cáncer con el tratamiento, con la quimioterapia, las enfermeras, los mejores cuidados posibles en la medida de cada realidad, la familia lo acompaña, pero dentro de uno pasa una cantidad de emociones y un mundo de verdad que es tan difícil compartir con el otro, con el médico que vive de afán, con los enfermeros que están ahí más para soportarlo a uno, con la familia que ya tiene la carga de tener a su ser querido como casi el borde de la muerte, si lo pudiéramos decir de alguna manera muy dramática, pues uno necesita cuidarse uno y hablar de esa montaña de emociones que tiene dentro, ese torbellino emocional,
poderlos digerir y que sea más fácil ese transitar y que alguien me acompañe sin yo sentir que le estoy echando la carga de mis emociones a mis seres queridos. Y yo creo que justo ese era un poco el rol que yo cumplía en ese momento cuando nos conocimos. Sí, Moni, sí, de acuerdo, así es. Yo creo que, no sé si es algo cultural o qué, pero nos cuesta hablar de cuando la estamos pasando mal, de cuando estamos confundidos, de cuando estamos muy tristes. Es importante y acá la invitación también a hacerlo, ¿no? Creo que literalmente se pueden salvar vidas si hablamos de cómo nos sentimos, qué pensamos. Dejarnos acompañar es muy valioso. Y bueno, empezamos la conversación súper nutrida, Al súper, desorden. sí, súper arriba. Em, pero no quisiera igual dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes tú quién eres, quién es Mónica Giraldo. Cuéntanos un poco de dónde vienes, dónde naciste. Bueno, yo creo que hoy en día esa es una pregunta con muchas respuestas. Claro. Soy hija de Gloria y Guillermo. Yo creo que cuando me preguntan quién soy, para mí es muy importante contar de dónde vengo, porque soy quien soy gracias a ellos y a lo que ellos han hecho en mi vida y seguramente antes de la misma. Soy de Manizales, soy psicóloga de formación, me formé en Bogotá y hace muchos años vivo acá en Bogotá. Me formé inicialmente como psicóloga con el imaginario. Yo creo que muchos teníamos como psicólogos en ese momento, o que solo yo en mi imaginario tenía, pero era ser la psicóloga, de atender consultorio, del diván y del paciente. Ujú. Y nunca ha pasado eso en mi vida, afortunadamente. Nunca he tenido que llegar al diván y encontrar los espacios divinos para acompañar. Después de me he formado en psicología social, en psicología clínica, en salud pública y he transitado un poco por el mundo laboral desde las áreas sociales, de salud, un poco en temas oncológicos, de acompañamiento a pacientes en situaciones límite y hoy en día acompaño y trabajo en temas más de final de vida, de muerte digna, que es creo que hacia donde la vida me lleva y donde quiero estar. No sé si me faltó algo. Ahí a mí me parece súper completo. Igual quería preguntarte, más allá de ese imaginario de lo que considerabas que era ser psicóloga, ¿hubo algo que te llevó a explorar la mente humana, a entender el alma, digámoslo así? Uy, no tengo ni idea. Yo debo decir que si miro para atrás no tendría una respuesta a un momento específico que diga, uy, por esto quise estudiar psicología. No, yo creo que siempre lo tuve dentro de mí. Yo creo que con el mismo deseo ingenuo que casi la mayoría de los psicólogos llegamos a por primera vez al salón de clases y es cambiar el mundo y ayudar a los demás. Ajá, También tenía dos primos psicólogos en ese momento, entonces seguramente eso también influye. claro. Eh, pero hoy en día creo que en realidad la psicología es más una herramienta para aprender a escuchar al otro, incluso escucharse a uno mismo. Yo cada vez estoy más convencida que los psicólogos no estamos solo para escuchar y ser los sabelotodos, sino que deberíamos más trabajar en nosotros mismos, porque eso nos da las herramientas para poder acompañar al otro a que aprenda a escucharse a sí mismo. Claro, claro. Sí, y yo también estoy de acuerdo. Yo también siendo psicólogo, colega, creo que también muchas veces se trata de poder entender ese otro mundo, ¿no? Más allá de imponer una visión o más allá de decir qué hacer, es intentar entender esas otras realidades y poder desde esa misma como guiar o de alguna manera que la misma persona pueda hallar también sus respuestas, ¿no? Mucho más allá de decir qué hacer. Totalmente. Em, Moni, cuando dices un paciente en situación límite, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa eso? Yo creo que, pues digamos que en la práctica, en mi práctica laboral seguramente son más pacientes oncológicos o fueron pacientes oncológicos, pero normalmente situaciones límite son situaciones que te confrontan con lo que tú eres y te ponen en un momento en que dices, oiga, no tengo los recursos y los recursos no es plata, sino no sé cómo enfrentar esta situación. Eso es Ujú, una situación límite ujú. y si hablamos de pacientes, hablamos de contextos de salud. Entonces al final terminan siendo personas que por una enfermedad están ante una situación que dice, me estoy confrontando. Y yo siempre lo he pensado y se lo decía a mis pacientes con cáncer muchas veces y yo les decía que el cáncer era una oportunidad maravillosa
porque era justo esa campanita que le recordaba lo que todos sabemos y es que nos vamos a morir. Pero el cáncer se convierte en esa campanita que te dice, oiga, esto es de verdad, la muerte de verdad existe, no eres inmortal. Y al yo saber que no soy inmortal, comienzo a vivir más. Y creo que justo eso tienen las experiencias límite, y por eso decía que eran pacientes en experiencias límite, porque me confronto con la vida, pero también con la realidad de la mortalidad. Claro. Y que en algún momento esa vida se va a acabar, y entonces, pues si hoy estoy viviendo, me dedico a vivir mejor y a disfrutar más mi vida. Y yo creo que es de las cosas que más he amado de trabajar con pacientes oncológicos, y es que uno se da cuenta que hay unos cambios maravillosos después de entender que el cáncer llegó, por qué, para qué, no tenemos ni idea, pero seguramente sí conectó mucho más con el aquí y con el ahora. Y uno aprendió a medir valores y salen cosas maravillosas como este proyecto. Sí, así es, y la verdad, esto surge de la propia experiencia, ¿no? Personal y familiar, y de amigos, de expareja, bueno, de muchas personas que me acompañaron en su momento, de las cuales estoy totalmente agradecido y quisieron, que igual es un golpe duro, es innegable y es algo que hemos hablado acá mucho en caso de cáncer, que no queremos romantizar el cáncer en verdad es muy difícil, no es agradable, te causa angustia, físicamente los síntomas no son pues para nada chéveres, sino Es que... que las situaciones límite no son chéveres. O Ujú. sea, es decir, por más de que yo diga que es una oportunidad increíble porque te confronta y te das cuenta de que nos vamos a morir, las situaciones límite pues son hartas, siempre, siempre son difíciles. O sea, ojalá la vida fuera siempre confortable, pero al final lo lindo de las situaciones límite es que si bien nos hacen vivir experiencias horribles que ojalá no viviéramos, que ojalá nos pudiéramos saltar, también hace que saquemos lo mejor de nosotros, que aprendamos a priorizar, y seguramente los aprendizajes que tú tuviste con el tratamiento y con el diagnóstico no hubieras podido llegar a ellos de otra manera, porque desafortunadamente muchas veces nos toca vivir en carne propia y hay situaciones que nos toca vivir por más de que no queramos. O sea, yo hoy en día soy la mayor defensora de la muerte como momento de vida porque al final todos vamos a llegar allá y deberíamos hablarlo, y por más de que yo hable muy románticamente de la muerte, no significa que no me duela cuando se muere quien quiero. Lo sufro igual. La gran diferencia es que me permito abrazar el dolor. Y creo que eso puede pasar en el cáncer. Si yo soy consciente que es una experiencia dolorosa, que es hartísima los síntomas, que estoy mamada de la quimioterapia, que quisiera mandar todo y comenzar de cero, irme a vivir a una isla desierta y no ver nada más. Si yo reconozco que es una experiencia dolorosa y que no la tengo que vivir desde romanticismo, me permito estar mal. ¡Qué lindo! Ujú, ujú. Porque si me permito estar mal, voy a poder expresar esas emociones y seguramente al otro día levantarme, secarme las lágrimas y decir, bueno, ok, ya, me sentí mal, ahora qué hay que hacer. Claro, Y tomo acción. claro, hace parte del proceso, ¿no? Hace parte de ese Exactamente. proceso de adaptación, ¿no? Que creo que el cáncer son muchos duelos en un poco tiempo, ¿no? En El muy duelo se poquito. rompe tu cotidianidad, todo lo que haces ya no lo puedes hacer, te enfrentas a tu mortalidad, El eh, perder la salud, perder la salud es muy difícil y, perder tu independencia. ajá, total, total. Sí, la verdad, eso también es algo, es un tema muy puntual y es como empiezas a depender también de otros. Y a mí me pasó en mi experiencia que pues yo tenía 23 años, o sea, estaba en una edad donde pues era totalmente autónomo, quizá no económicamente, pero, pero pues sí hacía lo que quería y literalmente yo hacía lo que quería, era un tanto pues incluso rebelde, obstinado también con la vida. eh, y también el cáncer llegó también un poco a expandirme, a mirar también esos límites que debe haber y como tal, yo siento que fue un viaje astral de muchos años en los cuales aprendí muchas cosas que no hubiera aprendido si no me hubiera enfermado. Que si hubiera podido elegir enfermarme o no, pues lógicamente hubiera elegido no enfermarme porque pues igual es difícil lo que hemos hablado, pero es la realidad que tocó y es la realidad que enfrenté y que pues me tiene acá por alguna razón, ¿no? Y que hoy decides hacer algo con esa realidad. Ajá, así es, Moni. Moni, ¿actualmente a qué te dedicas? Cuál es tu labor actual? Actualmente soy la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente,
una organización que trabaja hace 44 años defendiendo, educando y promoviendo los derechos que tenemos todos a tomar decisiones anticipadas frente al final de nuestra vida y poderlo dejar consignado en eso que se conoce como documentos de voluntad anticipada. Y mi otro sombrero se dedica a generar espacios para conversar de la vida, de la muerte y de las pérdidas. Claro, Moni. Para las personas, en lo personal, es un tema en el cual me siento ignorante, pero quisieras hablarnos un poquito de cuál es esa documentación, legalmente, cómo está Colombia en este tema. Claro que sí, acá hay cosas maravillosas y es primero entender que cuando hablamos de muerte digna, hablamos de morir bien de acuerdo a los principios, valores y creencias de cada persona. Esto significa que no existe una sola definición de muerte digna, sino existen tantas definiciones como personas hay en el mundo. Dicho esto, médicamente en el mundo se han llegado a consensos y decir, ok, ahí digamos que una muerte digna debería ser una muerte acompañada, una muerte sin dolor, una muerte, digamos que no prolongada en sufrimiento y en agonía, y entonces se dijeron, tenemos dos grandes caminos para llegar a la muerte digna, como desde el acompañamiento médico. Ujú. Uno de esos es el cuidado paliativo y otro de esos es la muerte médicamente asistida. El cuidado paliativo tiene como principio morirme en el momento que me tengo que morir. No alargar la vida, pero tampoco acortarla. Acompañar con control de síntomas, acompañar a mejorar la calidad de vida, cual sea esta y las condiciones propias del final de la vida, pero acompañarla para que no haya dolor, para que la muerte llegue como sin dolor y llegue lo más tranquila y amorosa posible, se podría decir. Mientras que la muerte médicamente asistida es yo poder, como su palabra lo dice, recibir la asistencia de un médico para adelantar mi muerte, que es lo que todos conocemos como eutanasia. La eutanasia es la acción directa de un médico para adelantar mi muerte, pero existe otra opción de muerte médicamente asistida, que es el suicidio médicamente asistido, o como se conoció o se despenalizó en Colombia, que es la asistencia médica al suicidio. Y es lo que cambia es que el médico a mí me da los insumos, o sea, me da los medicamentos o los medios y yo me autoprovoco mi muerte. Yo ingiero los medicamentos o me los aplico si fueran inyección y soy yo la que los provoca. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a uno u otro? Eso va a depender de cada país. En Colombia, hoy en día, ¿cómo estamos en relación con muerte digna? Yo podría decir que somos actualmente uno de los países con la legislación más amplia y vanguardista a nivel mundial. O sea, yo creo que hoy en día podemos estar casi a la par de países como Canadá, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, en relación con estos temas. Tenemos todo, por lo menos en ley, y yo creo que ahí, sobre todo para los pacientes con cáncer, hay un gran reto y es que el papel se lleve a la acción y en cuidado paliativo tenemos toda la normatividad, todas las rutas para que el paciente reciba el cuidado paliativo adecuado incluso desde el inicio del tratamiento y se pueda acompañar de manera integral todo el proceso de final de vida cuando la enfermedad llegue ya a esa fase. Y en muerte médicamente asistida tenemos la eutanasia despenalizada desde 1997, reglamentada desde el 2015, cuando se hace la primera eutanasia legal en Colombia. Y hasta la fecha más o menos se han hecho 250, 80 eutanasias en Colombia dentro del sistema de salud. Actualmente, para acceder a la eutanasia, yo ya no necesito una enfermedad terminal, debo tener sí un diagnóstico, una enfermedad grave e incurable, debe ser una solicitud hecha de manera directa y propia y debo tener un sufrimiento físico o psíquico secundario a esta enfermedad. Entonces, esto es para decir, hoy en día Colombia, por lo menos médicamente, nos ofrece todas las opciones para que yo pueda acceder a la muerte como yo lo quisiera. ¿Cuál debería ser mi rol? Saber cuáles son mis derechos y yo entender yo qué quisiera para mí. No mi mamá qué quisiera, mi papá qué quisiera, no, yo qué quiero. Y poder ir tomando decisiones y logrando entender dentro de mi sistema de salud cuáles son las mejores alternativas que tengo, que puedan ser más ágiles y que me puedan garantizar sobre todo que mi muerte pueda ser sin dolor, acompañada, tranquila y no prolongada en su fase de agonía. Claro, Moni. Moni, una pregunta un poquito privada. ¿Tú cuántos años tienes? 35. 35 años. Porque uno pensaría en estos temas de voluntad anticipada y demás que uno pues los haría ya en su lecho de muerte, pero quisiera preguntarte, ¿tú ya has pensado estos temas
a tus 35 años de edad siendo una mujer saludable? Por supuesto, yo creo que de hecho yo los pensé y yo hice muchos borradores de voluntades anticipadas antes de saber que eso tenía forma y que existía la fundación y los conocí hace mucho, pero sí, hoy en día tengo mis documentos de voluntad anticipada firmados, reglamentados, con una copia en la fundación. Al final trabajo ahí, también lo promuevo y lo defiendo, pero sobre todo además he hecho un ejercicio educativo de siempre compartirle mi voluntad anticipada, no solo a mi familia, sino a mis amigos, a personas cercanas que pues puedan saber qué yo quiero en ciertos momentos en los que tal vez yo no pueda tomar decisiones por mí. Ujú. Y yo creo que entrar a ese tipo de reflexiones y de pensamientos requiere cierto trabajo interno. ¿Cómo ha sido eso? Pues sí, yo efectivamente, yo creo que uno no llega por caso y yo creo que igual que tú seguramente seré un alma más vieja de lo que mi cédula dice. Ajá. Eh, y pues eso hace que en la vida haya transitado por experiencias que me llevaron a esto. Cuando yo tenía 16 años, mi papá se suicida. Yo en ese momento era hija única, pues soy hija única, era adolescente, yo creo que estaba en la peor etapa que uno puede tener en la vida. Era de Manizales, te decía ahorita que además pues Manizales es una ciudad católica, tradicional, el suicidio, entonces ya no solo era vivir mi proceso de duelo personal por la muerte de mi papá, sino el proceso social por una palabra tan estigmatizada en ese momento, incluso hoy 19 años después, que es el suicidio. Yo después de hacer un proceso muy largo de elaboración de duelo, después de volver a retomar el tema y enfrentarme al suicidio como un hecho que viví en carne propia y que para mí siempre fue importante, y siempre fue importante para mí sentirme eh, segura y no victimizada por ser sobreviviente del suicidio. Es decir, para mí siempre quise resaltar y no ocultar que mi papá había muerto por suicidio. O sea, nunca he pensado que me tuviera que sentir vergüenza por eso. En algún momento, cuando elaboro mi duelo por suicidio y entiendo la palabra, llego a la conclusión que mi papá hizo lo que tenía que hacer, fue su voluntad, fue una decisión libre, consciente, no sé qué tan informado o no, pero fue una decisión tomada en el tiempo y fue su decisión de vida. Y al final, digamos que el único arrepentimiento que a mí siempre me ha quedado de ese momento es que yo no me pude despedir de mi papá. Y no me pude despedir porque de la muerte no se habla. Y si no se habla de la muerte, pues menos del suicidio. Y si no se habla de la muerte en enfermedad, imagínense de la muerte más o menos en contextos de salud. O Ujú. sea, peor aún. Y desde ahí dije, hay que hablar de estos temas y mi mamá y yo lo comenzamos a hablar muy abiertamente. A tal punto que mi mamá y yo en algún momento hicimos el pacto que mi mamá me dijo, ok, si yo en algún momento veo que estoy en una condición que no es digna para mí, pues me quiero morir, y me dijo, ¿tú me ayudas? Y dije, bueno, entonces pues, ¿y dónde? ¿Qué hacemos? No, pues entonces vamos a Suiza, a la fundación, a la organización Dignitas, que era la única opción que yo conocía en ese momento. Luego ya comencé a investigar un poco y dije, ay, a mí me encantaría trabajar en Dignitas, qué maravilla, y ese era mi gran sueño. Luego descubrí que eso en Colombia también existía, con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que si bien no hacen el mismo ejercicio de Dignitas, es decir, no brindamos la asistencia médica, sí me podían guiar para que yo no tuviera que hacer este traslado al otro lado del mundo, sino que yo hoy que estoy inconsciente, mi mamá y yo que estamos conscientes, podamos firmar un documento donde digamos, en estas circunstancias que yo considero indignas, por una condición de salud, quisiera que un médico asistiera a mi muerte por medio de la eutanasia. Y eso terminó siendo un ejercicio, primero de reflexión personal, luego familiar, y hoy en día termina siendo parte de mi vocación profesional, y es contar la conversación. No hay que tenerla al borde de la muerte. Incluso es cuando menos hay que tenerla. La conversación de la muerte la deberíamos tener todos los días, con un café, en el desayuno, con una broma. Todos prendemos el televisor todos los días y vemos en el noticiero o que alguien se murió, o que atropellaron a alguien, o que lleva tanto tiempo en coma. ¿Por qué no aprovechar esa situación para reflexionar si yo quisiera estar en ese escenario y comenzar a tener las conversaciones? Claro, Moni. Y hay algo que tú haces que es muy interesante y que me parece muy innovador, y son los Dead Cafés. ¿Quisieras hablarnos un poquitico de qué es ese espacio que estás generando? Claro que sí. Los del café es un movimiento social y cultural a nivel mundial que nace, no hace tanto en realidad, nacen en el 2011 en Londres,
por una persona que dijo, oiga, deberíamos generar espacios locales para hablar de la muerte y comenzó en la sala de su casa a abrir un espacio semanal para que la gente, primero amigos, luego vecinos, llegaran a hablar de la muerte con lo que quisieran. Este movimiento a nivel mundial se ha movido un montón, se ha enriquecido y hoy en día uno encuentra Dead Cafés y se mantiene en su nombre original y no se traduce, que la traducción sería Café de la Muerte, pues no se traduce, se mantiene como Dead Cafés al mundo entero. Y en Colombia se hacen Dead Cafés, yo creo que un poco desde diferentes organizaciones, usando analogías de nombre porque no nos atrevemos a llamarlo Café de la Muerte ni Dead Café porque qué horror pronunciar la palabra muerte. Quitémosla del vocabulario, dicen muchos, entonces muchas organizaciones lo hacen de otro lugar, pero yo hace mucho soñaba con que fuera un espacio que yo pudiera de verdad encontrar como se pensó su primera vez y era en un café de la ciudad. Y hace unos días me lancé con otras 2 mujeres que se sumaron a esta locura a hacer un Dead Café en Bogotá. No podría decir que que sea el primero, pero yo creo que es de los primeros muy abiertos, donde yo no tengo que pertenecer a ninguna organización ni a nada para hacerlo. Y que es un espacio tal cual donde vamos a hacer una vez al mes en un café en Bogotá, donde la gente está invitada a ir, a hablar o escuchar. Y la reflexión es, o se habla de lo que cada persona quiera llevar ese día, es decir, no hay un tema, no hay una agenda, no buscan ser un grupo de apoyo, sencillamente buscan ser un grupo para yo poder compartir de manera segura y amorosa mis miedos o mis reflexiones frente a ese gran innombrable en nuestra sociedad que es la muerte. Claro, Moni, bueno, ya saben, ahí está la invitación, las personas que yo creo que es un camino, ¿no? Será un proceso también de aprendizaje, empezar a tener esas conversaciones que pues usualmente no se tienen, ir a tomarse un café a hablar de la muerte, qué pensamos de ella, qué nos da miedo, qué queremos cuando vayamos a morir, qué creemos que haya después de la muerte, ¿no? Tantas preguntas que surgen, ¿no? De ese tema es, yo creo que infinitas. Y Moni, ¿por qué será tan difícil hablar de la muerte? O al menos por qué es tan difícil hablar de la muerte en Colombia. Yo creo que no es en Colombia, yo creo que es en Occidente en general. Ok. O sea, yo creo que Oriente sí tiene culturas y reflexiones diferentes, pero Occidente es un gran tema innombrable. De hecho, hay un gran antropólogo que hacia los años 90 escribe un artículo muy pequeño, pero divino, que se titula La pornografía de la muerte. ¿Qué tal ese nombre? Que todo el mundo dice, ¿qué es eso tan horrible? Y que efectivamente su nombre trae a colación los 2 grandes tabús de nuestra sociedad, el sexo y la muerte. Y los antropólogos lo que han dicho es que la muerte se convierte en el nuevo y gran tabú de nuestra cultura. Hemos comenzado a hablar de sexo. En los colegios hay clases de educación sexual, pero no hay clases de educación para la muerte. Deberían haber, existen hoy en día programas de educación para la muerte, entonces no crean que es un sueño y que eso no pasa. Claro que debería pasar y se debería mostrar. Pero entonces la muerte se ha convertido justo en esa palabra innombrable en la que decimos no puedo hablar de esto, no lo puedo entender porque es que toquemos madera, si la hablo, pues la voy a traer. Yo vengo hablando de la muerte hace 19 años y aún no llega. Seguramente la parca estará acá parada junto a mí, divina. Ella me acompaña a mí todos los días y hablamos todos los días y pues el día que llegue, llegará. Y yo espero que el día que llegue me avise para permitirme hacer valer mi voluntad y poder tomar decisiones, tener conversaciones, ya esta vez no tomarme un café, sino un par de vinos y poderme despedir, pero yo sé que ya va a llegar, entonces es no tenerle miedo. El gran problema es que le tenemos miedo, pero le tenemos miedo también porque nuestra relación con la medicina y con la salud a través de la historia ha cambiado. Hasta los años 60, cuando a alguien le decían que iba a morir, no se lo decían en un hospital, lo que pasaba es que alguien estaba en su casa muy mal, llamaban al médico de la familia, del barrio, conocido, el doctor llegaba y decía, sí, el señor Juan está muy mal y se va a morir, acompañémoslo a morir. Y se entendía que era el proceso y la muerte era acompañada. Y hasta ese momento las muertes se vivían en casa. Sin embargo, años 60, revolución industrial, la ciencia comienza a avanzar.
y nos damos cuenta que muchas cosas que causaban la muerte pues se podían evitar. Y entonces esos momentos de enfermedad pasaron de la casa al hospital, donde comenzamos a poder alargar la vida. Y cuando comenzamos a alargar la vida, entonces ya no hablábamos de muerte, sino qué más podemos hacer. Y de hecho ahí más o menos nacen los documentos de voluntad anticipada diciendo, oiga, yo no quisiera que me hicieran todo eso que están haciendo en el hospital. Pero entonces comenzamos a sacar la muerte de su lugar natural, que era la casa, y la comenzamos a sacar a otros lugares que eran los hospitales. Y eso no solo quedó ahí, eso fue migrando. Y hoy en día la muerte ya no está en los hospitales porque los hospitales están para salvar vidas. Entonces, ¿a dónde llevamos a la muerte? Porque no la podemos traer a la casa. ¡Qué horror! Entonces llevamos la muerte a nuevos lugares que nos hemos inventado con palabras súper bonitas que se llaman hospice, hospicios, lugares destinados para morir, que los adornamos, les ponemos flores, les ponemos luces, pero entonces ya no puede estar la muerte en la casa, porque no se puede hablar de esa. No puede estar la muerte en el hospital, porque el hospital es un lugar para dar vida. Entonces saquémoslas para otro lugar. Y entonces, si yo saco la muerte de mi cotidianidad, si lo único que la medicina a mí me transmite es hay que luchar, claro que sí, hay mucho por hacer, yo estoy segura que estas frases no son nuevas para ti, te las debieron haber dicho al menos en 1 año y medio de tratamiento y trasplante. No te sientas mal, vamos a darla, eres súper joven, tienes todas las posibilidades. Si te la decían a ti a los 23 años, imagínate que hoy en día aún se lo dicen a gente de 90 años. Pero no se rinda, tienes mucho por hacer, falta conocer a tu abuela, a tu nieto, No nos permitimos enfrentar que nos vamos a morir. Y entonces sacamos esa conversación de cualquier ecuación porque para los médicos la muerte se vuelve en una gran derrota de su trabajo y de su profesión. Entonces la sacamos de nuestra cotidianidad, la sacamos de la conversación médica porque para el médico es un efecto de que pues fracasé. Es casi como si un psicólogo o un psiquiatra nos dijeran que nuestro paciente se suicidó. Es casi igual y uno sentiría fracasé cuando en realidad no. De nuevo hay que contextualizar esas reflexiones y entonces la muerte ya no está en ningún lugar y entonces la muerte ni siquiera la veo, no me permito verla a los muertos y entonces encerramos al muerto en una cajita de madera súper bonita, le ponemos flores, lo adornamos y lo sacamos de las ciudades. Y lo llevamos a lugares lejanos que hoy en día son los cementerios. Y entonces ponemos parques cementerios súper bonitos, pero que nadie visita. O incluso nos alejamos mucho más solo quemando y dejando las cenizas y sacando cualquier rastro de muerte en la casa. Antes se velaba en la casa. Hoy en día no hay velaciones en casa. Y cuando alguien lo quiere hacer, piensan que están locos. La gente ya no quiere ver el cadáver ni el cuerpo. Entonces, si culturalmente no nos enfrentamos a esto, pues no vamos a poder hablarlo. Y si no pensemos en, como no sé, en primera infancia, ¿cuántas mamás cuando se les muere la mascota a su hijo, Nemo, tienen Nemo 1 y luego sale Nemo 2, Nemo 3, Nemo 4, Nemo 5? ¿Por qué no permitimos hacer el duelo de Nemo? Y entender que después de Nemo llegará Dorothy, llegarán otros, pero no tiene que ser Nemo, o sea, no tenemos... Una vida no se reemplaza con otra vida. Y si enseñáramos desde primera infancia a entender que la muerte es un ciclo natural de todos los que vivimos, animales, personas, plantas, seguramente va a ser más fácil que cuando una muerte grande llegue, poder abordar una muerte pequeña, pues me va a dar esas herramientas para esas grandes pérdidas en el futuro. Claro, man, entiendo. Perdón, me extendí un montón. No, esto me tenías hipnotizado, la verdad. Qué gran relato y mucha información muy importante. Y creo que es inevitable hablar de un proceso humano en el cual se entra cuando hay una muerte y es en ese estado de duelo, ¿no? Que podríamos hablar o decir también de cómo también poder llevar un duelo, de qué manera, ¿no? ¿Qué opinas también del duelo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo hacerlo? Que a veces llega a ser tan retador. El duelo, a mí el duelo me parece divino, entendido como esa respuesta o ese proceso en el que yo entro cuando tengo una pérdida en mi vida. Y yo creo que acá es súper importante comenzar a sacar la palabra duelo de la muerte, porque
todos decimos, ay, el duelo porque se murió mi papá, el duelo porque se murió mi hermano, el duelo por la muerte de... Pero en la vida tenemos una cantidad de duelos. El duelo es una respuesta natural a la pérdida. Ujú. Y pues claro, si yo pierdo algo, voy a sentir esa sensación de que se acabó el mundo, así la sienta por un microsegundo. Yo cuando doy clases de duelo, futuros psicólogos, siempre les digo, piensen que todos tenemos en el día a día micropérdidas. En la medida en que yo aprenda a responder a esas micropérdidas y haga duelos muy veloces, seguramente voy generando más recursos para que cuando tenga una gran pérdida sea más fácil. Y entonces seguramente todos, al menos los que vivimos en Bogotá, hemos tenido la gran pérdida de que llegamos a Transmilenio, pasa el Transmilenio que queremos y no cabemos. Y perdemos el Transmilenio. Ese es un duelo diario. Ese es un duelo diario. Y ahí yo puedo hacer muchas cosas. Y seguramente Prazo en un primer momento no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Luego llego en el momento de ira. Ay, ¿qué le pasa a la gente? Es que no me dejaron, es que el trancón, es que la gente es irrespetuosa, debieron correrse para adelante, mire que sí había espacio. Todas esas justificaciones que nos damos. Creía que era lo único que pensaba en eso. También No. lo tomo personal. Ya puedes pensar que no eres el único, al menos tienes otra acá que lo piensa igualito. Gracias. Luego, gracias. entonces, llega un momento de decir, ay, bueno, está bien, se perdió pero va a pasar el siguiente. Y luego al final, seguramente yo muy rápidamente digo, ok, fue mi culpa, salí tarde de mi casa, puedo esperar con paciencia el otro Transmilenio. Y listo, hice un microduelo muy rápido. Y seguramente es el mismo duelo o es el mismo ejercicio mental que yo voy a hacer el día que que cambio de ciclo vital, el día que yo me gradúe del colegio. Esos son duelos, la gente no tiene ni idea, pero cuesta la vida entera. Yo recibo mi diploma de colegio, estoy feliz porque en mi caso me liberé de las monjitas, de la falda de cuadritos y de mi uniforme de arbolito de Navidad, qué delicia. Pero también me estoy despidiendo de mi ciudad porque ya sabía que me iba a ir de Manizales, de mis amigas, de ese momento de estar cuidada en mi casa y en mi hogar. Lo mismo nos pasa en todos los ciclos vitales. Entonces, yo creo que lo primero que hay que entender es que el duelo es la respuesta natural que todos tenemos ante cualquier pérdida y que no está mal sentir duelo y sentirme triste porque perdí algo. Ujú. Eso es lo primero. Segundo, todos tenemos recursos naturales para enfrentar eso. Es decir, si lo podemos hacer con Transmilenio, lo podemos hacer, lo hicimos de manera correcta cuando nos graduamos del colegio, el duelo cuando nuestra mamá nos dejó por primera vez en el jardín, cuando nos graduamos de la universidad o cuando nos echaron o renunciamos a nuestro trabajo. Todos esos son duelos, seguramente tenemos los recursos internos para afrontar otro tipo de pérdidas. ¿Qué es lo que pasa y dónde está el gran problema? Que la sociedad nos dice que no está bien sentirnos mal. Entonces los mensajes siempre son, hay que ser positivo. ¿Y qué es ser positivo? Pensar bien, piensa todo lo que vas a ganar. Hay un mundo por delante de posibilidades. Y yo en ese mundo, perdón, si acá hay filtros, me siento en realidad como una mierda. No quiero hacer nada. Total. Pero la sociedad no me permite estar mal. Y ahí es cuando la sociedad no me permite hacer mis duelos. Y entonces, cuando llega un gran duelo, como la muerte de un ser querido, como una enfermedad, lo que llega es un cúmulo de muchas cosas que yo no he resuelto en la vida y muchas emociones que yo no he permitido darme y ciclos que no he cerrado, que en Claro. ese momento no se ven, pero que cuando uno recoge uno dice, guay. Y tú lo decías ahorita al inicio, ¿no? Cuando te enfrentaste a la enfermedad y al cáncer, te enfrentaste no solo al duelo de perder tu salud, al duelo de perder tu independencia, al duelo de sentirte obligado a que los demás te cuidaran y te dijeran qué hacer y qué no hacer. Sí, era una buena burbujita, la verdad. Totalmente, te enfrentaste al duelo de tener que parar tu vida, de tener que renunciar a estudiar por lo menos por un tiempo. El duelo a no ser capaz. Yo creo que eso es de los duelos más duros que hay en una enfermedad y nadie se da cuenta y nadie habla de esto, pero cuando estoy en un cáncer, estoy en una enfermedad, cuando me enfrento a un trasplante de médula ósea, como tu caso, uno no tiene fuerza para nada.
uno no es capaz de concentrarse, uno pierde la memoria, uno quiere sentarse a leer un libro y esto parece mandarín avanzada. De acuerdo. Y eso es tenaz, Mm. pero si yo antes podía. Sí, no, yo pensé como, bueno, qué chimba, voy a poder ahora leer un montón, voy a volverme acá un zen. No, nada, no me daba pues el estado emocional, también cognitivamente la quimioterapia hace lo suyo. Y fue algo que también precisamente me dijo una psicóloga y es como, tómatelo más suave, o sea, que sea un tiempo no tanto como de, pues sí, se aprende muchas cosas, pero no te presiones a hacer tanto porque estás rodeada de muchas variables que te interrumpen, ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas más importantes en duelo y si tú me preguntas como tips para abordar el duelo, ese sería uno de esos. Es cuando uno está en un momento de duelo, el tiempo se congela y uno se siente totalmente abrumado por las emociones. Y puede que afuera los demás no lo vean porque eso no es tangible. Ujú, de acuerdo. O sea, no es tangible que tú como paciente con cáncer, pues es que no estás haciendo nada, no estás haciendo nada en el sentido de estás en una cama todo el día, conectado pues a sueros o duermes todo el día, pero dentro de ti están pasando muchas cosas. Y uno cuando está en duelo no tiene ganas de hacer nada y quiere cargarse de tareas. Y yo creo que el primer tip es cogerla suave y comenzarse a dar tareas de a poquitos, entender que la energía en un proceso de duelo está limitada porque mi atención o la energía de mi cuerpo está sobreviviendo al mar de emociones o el torbellino de emociones que hay dentro. Entonces, permitirlo hacer y también entender que, oye, yo ya llevo una semana triste, 2 semanas triste, nada me levanta, lloro todo el tiempo, estoy súper irritable, no quiero salir, no quiero hacer nada. Ojo a esas señales de alarma, porque es cuando está bien pedir ayuda. Claro. Yo decía ahorita, todos tenemos recursos naturales para transitar los duelos, pero si hay ciertos momentos en los que yo digo, sabes que yo ya no puedo con esta tristeza, es que de verdad este torbellino de emociones no me da, levantemos la mano y pidamos ayuda, que no está mal. Y creo que uno de los grandes daños que ha hecho la teoría del duelo al duelo es que le ha puesto tiempos. Y yo esto me he dado cuenta con los años y con la práctica que todos los pacientes en duelo se sienten mal por las etiquetas que han habido, que le dan la academia al proceso. Y entonces seguramente tú lo viste cuando estudiaste psicología, que a uno le dicen que el duelo natural se hace en 12 meses. Después de 12 meses es duelo patológico. Ujú. Claro que no, el duelo puede durar más tiempo y es igualmente normal. Lo que hay que entender es qué tan funcional he sido yo para ir recuperando otros momentos de mi vida. Puede que yo haya logrado ya recuperar ciertas áreas de mi vida, pero es que el duelo no es lineal, no es paso 1 a la siguiente fase, paso 2 check a la siguiente, no. Yo puedo estar muy bien y decir, salí del duelo y que pase algo, no sé, vi una foto, llegó un artista a concierto, un anuncio en un concierto en Bogotá y me conecta con esa persona y el duelo vuelve a aparecer como si fuera ayer. Que de pronto, seguramente, y pensando en que nuestros oyentes, la mayoría son pacientes con cáncer, siento que es lo que muchos pacientes viven anualmente cuando se hacen su PET scan o se hacen su examen anual, Ujú. Ansiedad al límite. porque estoy al borde de nuevo y vivo casi la misma emoción que sentí el día del diagnóstico. Ujú. Así es, Moni. Moni, ¿tú has pensado en el último día de tu vida? ¿O en la última semana de tu vida? Como, Sí, lo he pensado un montón. Yo he hecho el ejercicio terapéutico, personal, también académico, porque estoy justo terminando mi maestría en estudios de la muerte y uno de los ejercicios fue narrar nuestro último día de la vida. ok. Lo he pensado mucho, me he preguntado hasta qué edad quiero vivir. He pensado que es como hasta los 75, 80 años. Para mí está bien, además no quiero ser mamá, entonces pues no voy a tener a nadie que esté pendiente de mí, pues no quiero además darle esa carga a nadie, entonces pues creo que hasta esa edad voy a ser medianamente autónoma. Pero también quisiera que el último día o la última fase de mi vida fuera muy consciente como lo estoy haciendo ahorita. A mí alguna vez me preguntaban para mí qué significaba dignidad o vida digna y desde ese entonces siempre he hecho el paralelo con lo mismo y es con subir una montaña. Poder ir para mí a hacer trekking, si bien no soy la más experta ni la mejor, para mí hacer trekking es tal cual lo que podría definir para mí lo que es ser digno.
porque me implica usar todo mi cuerpo, usar todos mis sentidos, estar conectada con el aquí, con el ahora y con el presente. Incluso me enfrenta con mis miedos, con mis retos, con mis imposibilidades, con el dolor físico, con todo, pero estar ahí. Y así quisiera llegar al último momento de mi vida, es decir, con independencia física, autónoma, obviamente mental, cognitiva, con todos mis sentidos. Y quisiera, ojalá, que pueda ser una muerte que pueda ser planeada. Y cuando yo digo planeada es que la mayoría de personas, cuando yo hago esta pregunta y uno les dice cómo quieren morir, todo el mundo dice, todo el mundo no, la mayoría dicen quisiera morir de muerte repentina. Un infarto, quedarme dormido y no despertarme. Yo decía lo mismo hasta hace unos años, pero hoy en día encuentro muchos más beneficios en una muerte un poquito anticipada. Y anticipada es que yo tenga la oportunidad de verdad de despedirme, de decirle a la gente que quiero, oiga, qué lindo haberlos conocido, gracias por haberme transitado conmigo, gracias por haberme aguantado el tiempo mucho o poco que tuve por haber estado mirado en esos momentos fluctuantes donde estuve o no estuve presente, pero por haberme hecho quien soy, porque seguramente cada vez soy más consciente que somos seres sociales gracias a los que estamos. Y por eso me parecería lindo que fuera una muerte anunciada, es decir, que yo supiera que la muerte está próxima y que la puedo planear para poder organizar toda esta despedida, poderme reunir con la gente que quiero, poder viajar, poder comer todo lo que quiero comer y que un médico me acompañe a morir. O sea, ¿por qué no poder, si llega por una enfermedad, que un médico me asista por medio de la eutanasia? Y si es así, tal cual en el ejercicio que seguí, me lo imagino tal igualito, o sea, no sé, en mi casa, en un lugar bonito, con una copa, una botella de vino, brindando por la vida y brindando también por la muerte, porque seguramente para ese momento ya voy a llevar más de 50 años defendiendo la muerte, entonces creo que va a ser el encuentro de la parca y yo dentro de esa figura mitológica que tanto he hablado, y seguramente mi otra yo entenderá qué pasa al otro lado, o si pasa algo o no. Claro, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Como, qué curiosidad saber qué hay más allá, ¿no? ¿Quién sabe? Estaría chévere saberlo. Ojalá haya algo, ojalá no, quién sabe. Quién sabe, yo al final lo que creo es, haya o no haya algo al otro lado, el yo creer que hay, a mí me da tranquilidad independientemente cómo haya, ¿no? Es decir, algunos dan forma de cielo, infierno, purgatorio, otras vidas, reencarnaciones, como sea. Y eso da mucha paz y mucha tranquilidad. Yo eso también se lo he escuchado a muchos pacientes que no creen en que haya nada y dicen que da mucha más angustia hacer el proceso de duelo. Claro. Moni, esta es una nueva sección que estamos teniendo en caso de cáncer Es mi oportunidad. y es el cambiar los papeles. ¿Hay algo que me quisieras preguntar? Sí, 2 preguntas, además de una. Voy a aprovechar mi Te vas de oportunidad. 2 por 1. Me voy 2 por 1, tal cual. Dentro de tu proceso de cáncer, y ahorita que lo estábamos hablando, para ti, ¿cuál fue el duelo o la pérdida más fuerte y más difícil de afrontar que no haya sido visiblemente reconocida por los demás? Uf, es una alta pregunta. Yo creería que es el reconciliarme con el Ricardo de ese pasado, sí, que es un Ricardo salvaje, que es un Ricardo orgulloso, que es un Ricardo un tanto eh, haragán, podría decirse, ¿sabes? Un Ricardo que se creía Superman y el tener que hacerle ese duelo a esa persona tan salvaje ha sido un proceso y me ha sido muy difícil y aún está en mí y quiero tenerlo. Pero creo que ha sido lo más difícil, como yo después de haber pasado todo eso, después volver otra vez al mundo y tener que otra vez a relacionarme pues con mi grupo de amigos, de amigas, de parejas, del mundo sexual, de todo este tema. Me ha costado mucho volver a ubicarme, como me ha costado mucho saber cómo volver a reconstruirme. Y ha sido un duelo muy difícil de llevar y que aún no lo he logrado terminar, que Que lo estás igual transitando. que lo estoy transitando y creo que son de esas cosas que nunca se termina de hacer, ¿no? Sino que simplemente se van integrando, se van mutando, se van modificando y no llega un punto en el que uno dice, bueno, ya. Pero creo que es el levantarme y decir que putas pasó
como así que tuve cáncer y como así que todo esto y como que igual también es algo que me impacta mucho mentalmente y es como el aceptar que estuve tan enfermo y también el aceptar que mi familia me estuvo acompañando en un momento tan difícil y lo mucho que nos cambió eso. Creo que en general eso Wow, diría. yo creo que hay mucho de qué hablar y qué Total. hacer y reconocer que al final estas experiencias traumáticas o de dolor o estas experiencias como el cáncer, uno sale y todo el mundo espera que uno sea un ser zen Ujú. y que ahora sea mentalmente de 80 años y súper sabio y siempre tome ahora decisiones correctas y saludables y porque estás haciendo esto si tuviste cáncer y eres paciente y tienes que Uf, cuidar qué te pasa no sabes cómo me resuenan esas y, palabras, total. Se siente una presión y en de actuar de realidad alguna manera. tú no has dejado de ser Ricardo y tu ser sigue siendo quien eres. Y dentro de ti hay un Ricardo con otros aprendizajes, con otra sabiduría, pero el ser de fiestas, el ser sociable, impertinente, ahí está. Y Ujú. también hay que abrazarlo. Total, Y total. también está bien decir, ¿sabes qué? Hay días que quiero mandar toda la mierda y ser es irreverente, que no le importa nada y que se divierte con sus amigos y ya. Y no tengo que ser estar pendiente de qué como, de qué tomo, de nada y poder sencillamente permitirme ser, porque al final creo que lo que todos deberíamos aprender después de cualquier tipo de experiencias como estas es a encontrar el equilibrio en mi vida, De porque acuerdo. no hay nada que agote más que el deber ser, que es lo que nos dicen un montón después del tratamiento. De acuerdo, y hay una frase que yo digo y es que hay que sacar el demonio a pasear de vez en cuando. Creo Total. que es algo que hay que hacer definitivamente, sea cual sea el demonio de cada quien. Total, y qué rico que yo pueda abrazar a mi demonio y tomarme un café con él y entender y poderlo incluso negociar y saber en qué momentos lo saco, es decir, sacarlo Claro, te da conscientemente. mucha fuerza también. Un He montón, descubierto que da mucha fuerza en ciertas situaciones. un montón. Es Mira muy que, sabio. pues, esta conversación acá no aplica, pero yo muchas veces cuando acompaño, trabajo con mujeres, siempre nos han cuestionado a las mujeres un montón la sensualidad y la sexualidad y el coquetear. Y todas las mujeres somos naturalmente coquetas. Aprendamos a sentirnos apropiadas de esa coquetería y saber en qué momentos puedo coquetear y cómo lo utilizo. Pasa lo mismo con nuestros demonios. Hagámonos amigos de nuestros demonios, vamos con ellos de la mano, pues por algo yo soy amiga de la parca. No puedo pelear con ella. Ella me va a llevar a mí y a todos, pues andemos de la mano y conversemos. Y seguramente hay días que la voy a odiar porque llegó antes de tiempo, pero hay otros en los que nos tomaremos un café y nos divertiremos juntas en la fiesta. Así es, así es. Sonreírle. Le he sonreído a mi demonio. Muy Le he bien, sonreído y él me ha sonreído de vuelta. muy bien, tómate un café con él. Y una última pregunta, yo creo que antes de que se acabe el tiempo, porque después de que me la hiciste, no sé si ahorita o con esta conversación te has pensado en tu propia muerte y no durante el cáncer, porque seguramente durante el diagnóstico de la leucemia lo pensaste 1500 veces y te lo preguntaste en escenarios más traumáticos, pero hoy en día, ¿cómo piensas o cómo quisieras que llegara tu muerte? Si lo has pensado, también se va a decir no lo he pensado. Moni, yo creo que era de ese parche, o soy de ese parche, pues tampoco voy a cambiar ahora de equipo tan rápido, de Nada, que se vale, se pensaba vale. como quedarme dormido y no despertar o algo así, o simplemente la oscuridad. Pero creo que me conmueve mucho y de hecho en este momento tengo algo de ganas de llorar y es como imaginarme el escenario de ir a despedirme de mi madre, de mi padre, de mis mejores amigos, de mis exparejas o mis Ujú. parejas, de todas esas personas que amé, de todos esos sitios que amé. Y arruga el corazón, pero creo que todas estas personas, todos estos sitios, todas estas comidas, todas estas músicas, sonidos, lo merecen porque me han acompañado y me han hecho vivir. Entonces creo que trabajaré en mi último día de la muerte, pero creo que me lo imaginaría quizá como los días que me gustan, levantarme, hacerme el desayuno tranquilamente con algo de música, sintiendo cómo pico la cebolla, el tomate, el Ujú. ajo, bato los huevos, me hago un tinto. Creo que me fumaría un cigarrillo, quizá, no sé, algo así haría. Después parcharía con mis amigos, mis amigas, visitaría a mi familia, la casa de mis padres, jugaría fútbol, cantaría rap. No sé,
Son Está tantas chévere, cosas que me pues. enamoran de la vida que creo que iría por ese lado. Creo que iría por ese lado, pero es una gran pregunta que me dejas y que también les dejamos a ustedes. ¿Cómo, Hay que cómo sería pensar ese último momento de vida? ¿Cómo les gustaría pasar a otro plano si es que lo hay? qué Eh, música quisieran que sonara, de quién se despedirían, con qué quién tienen que comerían. hablar Sí, también, qué tienen adentro que quisieran sacar antes de irse. No se sabe si nos volveremos a encontrar en otro lado. Eh, y bueno, alta pregunta, Moni, alta pregunta y ahí también se las dejamos a todos nuestros seguidores y seguidoras. total, y que también nos cuenten, ¿no? Que les escriban y les cuenten qué piensan de eso. Yo Ajá, creo que también está lindo y creo que también para los pacientes con cáncer, cuando tenemos cáncer, la muerte es la realidad constante, pero es el innombrable constante. Entonces, que este pueda ser un espacio seguro para hablar de eso está bien bonito. total. Que puedan sentirse seguros de escribirte y decirte, pucha, Richie, yo también estoy en esa, o sea, me dio el diagnóstico y todos los días pienso, me voy a morir y qué voy a hacer. Mm, Qué rico que yo pueda verbalizar ese miedo. Yo creo que ya de solo acuerdo. eso da un fresquito gigante. Sí, cuando uno verbaliza eso que uno cree innombrable, como que toma una medida más chiquitica de lo que uno creería, ¿no? Y bueno, ahí está la invitación. Em, y no, Moni, la verdad, siento que fue una conversación muy hermosa. Fue una Total. conversación llena pues, de muchos temas que uno usualmente no habla y por eso hay también tanto material y ahí está la invitación a que llevemos estos temas al desayuno, al almuerzo, a la cena, a las onces, a las polas, a la fiesta y que no sea necesariamente malo ni que la estemos invocando ni nada de eso. Que no tenga que ser una conversación lúgubre, sino que con todo pueda ser una conversación tal cual como esta, amorosa. Ujú. Y seguramente después de que esta grabación termine, un café, una pola y hablaremos de otras cosas, pero trajimos al menos la conversación y la reflexión. Y eso deberíamos hacerlo un poquito en nuestra vida a día. Así es, sí, esta fue la excusa, en caso de cáncer fue la excusa. Sabemos que el ya estar diagnosticado con un cáncer trae cierto tinte especial con los temas de muerte, pero la invitación es a todo aquel, independientemente de la situación en el que esté, como que hablen de la muerte, que se pregunten muchas cosas también Total. frente a este tema, ¿no, Moni? Y bueno, no sé si quisieras darle un último mensaje a nuestros seguidores de En Caso de Cáncer. No, yo creo que todo está dicho. Pues, primero agradecerte la invitación por una conversación totalmente linda, amorosa. Creo que 6 años después, el conversar muestra lo que yo decía al inicio y es, si bien no nos veíamos hace 6 años, la conversación fluyó como si hubiéramos hablado ayer. De acuerdo. Y creo que eso es lo lindo de tener estas conversaciones desde el alma y el corazón, que uno no necesita tenerlas tan preparadas, sencillamente uno cuenta lo que es. Y yo creo que si me pidieras una última palabra, un último mensaje es, no tengamos miedo a pronunciar ninguna palabra. Si resuena dentro de nosotros o hay algo que queramos hablar, sea el miedo a la muerte, sea el miedo a la sexualidad, cualquier cosa, están los espacios y las personas para hacerlo y por qué no. La muerte, todos vamos a llegar a ella. Tengamos el tiempo de conversarlo y así permitirnos tomar decisiones anticipadas. Seguramente eso nos va a quitar grandes dolores de cabeza a nosotros o a nuestros seres queridos. Así es, así es. Bueno, no queda más que pues dar gracias a la vida, a Blackout Media, a En Caso de Cáncer, a todas las personas que nos siguen. Recuerden que es un espacio también en el que hacemos grupos de apoyo, grupos de estudio, psicoterapia individual a mi cargo. Tenemos este espacio tan lindo que es el Sí, podcast para llevar voces relevantes que puedan pues dar un mensaje, que puedan dar incluso entretenimiento a esas personas que están en la camilla o no. Y bueno, esto es En Caso de Cáncer. Muchas gracias.